Antes de comenzar esta historia, imagina enterrar a alguien esta misma noche y que a las 11:43 escuches 3 golpes viniendo desde el interior del ataúd que acabas de sepultar. Imagina ver una mano pálida, cubierta de tierra, atravesando la madera del ataúd desde adentro. Imagina bajar a una capilla abandonada y encontrar, sentado en un trono de madera, un esqueleto coronado que sostiene un libro con los nombres de los muertos. Y ahora imagina que, cuando suena la 13ª campanada, todas las tumbas de un cementerio se abren al mismo tiempo. Esto es, el último que prometió volver. Bienvenidos a No Mires Atrás, el lugar donde el misterio, el suspenso y el terror psicológico cobran vida. Si disfrutas las historias que te harán dudar de la realidad y te mantendrán al borde del asiento hasta el último minuto, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en cada nuevo relato. Ahora sí. Acomódate, baja las luces y acompaña a don Julián en la noche que cambiaría para siempre San Miguel de los Olivos. A las 11:43 de la noche, con el cementerio de San Miguel de los Olivos completamente vacío, alguien golpeó 3 veces desde el interior de un ataúd recién sepultado. Toc, toc, toc. El sepulturero dejó caer la pala, y durante unos segundos no se escuchó más que el viento pasando entre las cruces. Don Julián tenía 68 años y llevaba más de 30 trabajando en aquel pequeño cementerio, a las afueras del pueblo mexicano de Santa Lucía del Monte. Había enterrado niños, ancianos y desconocidos, pero nunca había escuchado a un muerto llamar desde dentro de su ataúd. El entierro había comenzado 1 hora antes. El difunto se llamaba Gabriel Ortega, tenía 49 años y según el acta había muerto de un paro cardíaco. Nada extraño, excepto por una cosa. Había sido encontrado de rodillas frente a una imagen de la Santa Muerte, con las manos juntas, los ojos abiertos y una expresión de terror que ningún médico pudo explicar. Don Julián había notado algo aún más extraño al bajar el ataúd. La tapa estaba asegurada con 6 tornillos. Y ahora, los golpes habían vuelto. ¿Quién anda ahí?, preguntó, retrocediendo. Nadie respondió. Solo el viento levantando polvo sobre las tumbas. Miró el reloj, 11:44. Recordó lo que le había dicho la viuda antes de irse: por favor, no lo dejes solo después de medianoche. Él había pensado que era una simple superstición. Ahora ya no estaba tan seguro. Tomó la pala y comenzó a retirar la tierra. Cada golpe de la pala hacía que los golpes desde el ataúd se volvieran más fuertes. Tranquilo, tranquilo, murmuró. Llegó hasta la tapa. La tierra estaba húmeda, demasiado húmeda. Apartó la última capa y vio algo que le hizo perder el equilibrio. La madera estaba marcada desde adentro, 4 líneas profundas, como si alguien hubiera intentado salir arañando con las uñas. Dios mío, dijo, dejando caer la pala. Entonces escuchó una voz saliendo del ataúd: no me entierres. Era la voz de Gabriel. Don Julián salió corriendo, pero no llegó muy lejos. Una figura apareció frente a él entre 2 tumbas, una mujer vestida completamente de negro que no parecía haber llegado caminando. Simplemente estaba allí. Llevaba una túnica larga. En una mano sostenía una balanza, en la otra una pequeña guadaña. Su rostro era un cráneo blanco. Don Julián cayó de rodillas. Santa Muerte. La figura inclinó la cabeza. Todavía no. Su voz no parecía salir de una boca, parecía surgir de todas partes a la vez. Don Julián quiso persignarse, pero no pudo mover la mano. ¿Qué quieres?, la figura señaló el ataúd. Ese entierro no debe terminar. ¿Por qué? Porque él no murió solo. Detrás de don Julián comenzaron a escucharse pasos. 1, 2, 3. Al girarse vio a 6 personas caminando entre las tumbas, todas vestidas de negro, con la cabeza inclinada y pequeñas imágenes de la Santa Muerte colgando del cuello. Don Julián reconoció a una de ellas. Señora Teresa. Era la viuda de Gabriel.
Ella levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. No debimos enterrarlo, dijo. Mi esposo no estaba enfermo. Lo mataron. ¿Quién?, preguntó don Julián, sintiendo un escalofrío. Teresa se acercó. Nosotros. Gabriel descubrió algo. La imagen de la Santa Muerte que él guardaba en su casa no era una imagen, dijo Teresa. La encontramos hace 30 años dentro de una iglesia abandonada. La figura de negro levantó lentamente la cabeza. No era una imagen para rezarle. Era una puerta. Un relámpago iluminó el cementerio. El ataúd comenzó a temblar. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó don Julián. Algo que nunca debió salir, respondió Teresa. Los golpes regresaron, esta vez desesperados. Toc, 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 toc. Don Julián corrió hacia la tumba. Tenemos que abrirlo. Teresa lo agarró del brazo. No. No es Gabriel. Mi esposo murió hace 3 días, dijo Teresa. Lo que está ahí dentro empezó a imitar su voz anoche. Los golpes se detuvieron. El silencio fue absoluto. Entonces una voz salió del ataúd. Teresa. Ella comenzó a llorar. No le respondas, susurró la Santa Muerte. Teresa, soy yo. Ábreme. Tengo frío. No eres Gabriel, susurró ella temblando. El ataúd empezó a moverse, primero ligeramente, después con violencia. La tierra alrededor comenzó a hundirse. Una grieta apareció sobre la tapa. Luego otra. Y finalmente, una mano humana, pálida y cubierta de tierra, atravesó la madera. Don Julián gritó. Teresa cayó de rodillas. La mano salió completamente, luego el brazo. Algo estaba tratando de levantarse. Les advertí, dijo la Santa Muerte, inmóvil. La tapa del ataúd se abrió de golpe. Gabriel se incorporó con los ojos completamente negros, la mandíbula desencajada y una sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. Miró a Teresa. Esposa. Ella retrocedió. Tú no eres él. Gabriel sonrió. Claro que soy él. Luego miró a don Julián. Pero él también está aquí, todavía falta uno. La tierra bajo el ataúd comenzó a moverse. Don Julián escuchó una respiración, luego otra, y después una voz infantil, abuelo. Don Julián se quedó completamente pálido. Conocía aquella voz, era la de su nieto, que llevaba 8 años muerto. La Santa Muerte levantó la guadaña. Ahora comienza el último entierro. Las campanas del pueblo comenzaron a sonar. 12 campanadas. Y en la 13ª, todas las tumbas del cementerio se abrieron al mismo tiempo. A las 12:13 de la madrugada, todas las tumbas del cementerio de San Miguel de los Olivos estaban abiertas. No se escuchaban gritos, no había lamentos, solo un silencio extraño y pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Don Julián permanecía inmóvil frente a la tumba de Gabriel. Su nieto seguía llamándolo desde debajo de la tierra. Abuelo. Don Julián comenzó a llorar. Mateo. Teresa lo miró horrorizada. ¿Ese era el nombre de tu nieto? Él asintió. Murió cuando tenía 9 años. Entonces no lo escuches. Lo que está debajo del cementerio sabe los nombres de los muertos. ¿Qué está pasando?, preguntó don Julián a la figura de la Santa Muerte. Ella respondió, hace 30 años, alguien abrió una puerta. Un hombre llamado Gabriel Ortega. Pero Gabriel era un niño, dijo don Julián. Precisamente, respondió la figura. Cuando tenía 19 años, encontró una cámara debajo de la antigua iglesia. Había un altar. ¿Qué pidió? No dinero. No poder. Entonces, ¿qué? Pidió que los muertos regresaran. Un viento helado atravesó el cementerio y las ramas de los árboles comenzaron a moverse. Don Julián sintió que alguien le tocaba el hombro. Se giró. No había nadie. Entonces volvió a escuchar la voz de su nieto. Abuelo, tengo frío.
comenzó a caminar hacia la tumba. Teresa intentó detenerlo. No. Eso es exactamente lo que quiere. Solo quiero verlo, dijo él, ya arrodillado, apartando la tierra con las manos. Mateo, abuelo. La tierra comenzó a moverse. Una pequeña mano apareció. Don Julián gritó, Mateo. Y la agarró. Estaba fría, demasiado fría. Tiró con fuerza. Una figura pequeña comenzó a salir, un niño de 9 años, con el mismo pantalón azul con el que había sido enterrado. Don Julián dejó de respirar. El niño levantó la cabeza y sonrió. Hola, abuelo. Don Julián lo abrazó. Teresa gritó, suéltalo. Pero él no quiso escuchar. Mi niño. El niño apoyó la cabeza sobre su pecho. Te extrañé. Yo también, lloró don Julián. Entonces el niño susurró, pero él dice que no debo quedarme contigo. ¿Quién? Preguntó don Julián, separándose. Mateo señaló detrás de él. El hombre de abajo. Don Julián se giró. Gabriel estaba de pie, ya sin apariencia de cadáver, su piel había recuperado color, su ropa estaba limpia, pero sus ojos seguían completamente negros. ¿Quién es ese hombre? Preguntó don Julián. Gabriel sonrió. El dueño de las tumbas. El suelo comenzó a temblar. Los muertos empezaron a salir, primero uno, después otro, después 10. Hombres y mujeres emergían lentamente de las fosas, algunos enterrados hacía décadas, otros apenas horas. Todos caminaban en silencio hacia el mismo lugar, una pequeña capilla abandonada. Teresa retrocedió. No. Ahí estaba la imagen. ¿La de la Santa Muerte? No, dijo ella, llorando. La otra. La que nunca debía encontrarse. Las puertas de la capilla se abrieron solas. Desde dentro salió un olor nauseabundo, tierra mojada, flores podridas, y algo parecido al olor de un cuerpo después de varios días. Gabriel comenzó a caminar hacia la capilla. Todos los muertos lo siguieron. ¿Qué hacemos? Preguntó don Julián a la Santa Muerte. Entrar. Porque la puerta ya está abierta. Teresa negó. Yo no voy. La Santa Muerte la miró. Tú fuiste quien puso la primera piedra sobre el cuerpo. Teresa quedó paralizada. ¿Qué cuerpo? Preguntó don Julián. Ella no contestó. ¿Qué hiciste? Teresa comenzó a llorar. Gabriel no murió solo. La persona que enterramos hace 30 años no era un desconocido. ¿Quién era? Teresa susurró, el hijo del sacerdote. Antes de que pudiera responder, un grito salió de la capilla. Todos los muertos se detuvieron. Gabriel giró lentamente. Ya despertó. Las puertas de la capilla se cerraron de golpe. La Santa Muerte comenzó a caminar hacia ellas, y don Julián y Teresa la siguieron. Dentro había un altar cubierto de velas negras. En el centro había una figura sentada, no era la Santa Muerte. Era un esqueleto vestido de hombre, sentado en una silla de madera, con una corona sobre el cráneo y un pequeño libro entre las manos. Gabriel se arrodilló frente a él. Padre. El esqueleto levantó la cabeza y sus mandíbulas se movieron. Llegaste tarde. ¿Quién es? Preguntó don Julián. La Santa Muerte respondió, el primero que hizo el pacto. El esqueleto señaló a Gabriel. Él me pertenece. Gabriel rió. No. Me perteneces desde que pronunciaste mi nombre. Yo no pronuncié tu nombre. El esqueleto sonrió. Lo hizo tu madre. Teresa gritó, no. El esqueleto giró hacia ella. ¿Y tú ayudaste? ¿Qué hiciste? Preguntó don Julián. Ella se derrumbó. Yo estaba allí, en la iglesia, cuando Gabriel abrió la puerta. ¿Qué pasó? No fue Gabriel quien pidió que los muertos regresaran. Entonces, ¿quién? Teresa miró a la Santa Muerte. Fui yo. Pedí que mi hijo regresara.
¿Tu hijo? Mi primer hijo, dijo, señalando al esqueleto. Murió cuando tenía 6 años. No pude aceptarlo. Gabriel encontró la forma de traerlo de vuelta. ¿Y qué salió? No mi hijo. El cadáver levantó una mano. Pero me diste un nombre. Teresa lloró. Te di el nombre de mi hijo. Y por eso pude entrar. El esqueleto se levantó, mucho más alto de lo que parecía sentado. Todos los muertos comenzaron a arrodillarse, incluso Gabriel. Solo la Santa Muerte permaneció de pie. El esqueleto la miró. Tú no tienes autoridad aquí. Ella levantó la guadaña. Todavía. Él soltó una carcajada. Cuando llegue la última campanada, tú desaparecerás. Don Julián miró el reloj de la iglesia, las 12:47. ¿Qué ocurrirá entonces? La Santa Muerte respondió, el cementerio se quedará con los vivos. ¿Cuántos? Todos. A lo lejos comenzaron a escucharse campanas, 1, 2, 3. El esqueleto sonrió. Ya comenzó. Don Julián tomó a Teresa del brazo. Tenemos que detenerlo. ¿Cómo? La Santa Muerte señaló el libro. Destruyan el pacto. Don Julián corrió hacia el altar. El esqueleto levantó la mano y todos los muertos se pusieron de pie. Gabriel agarró a Don Julián por el cuello. No puedes. Don Julián luchó. Suéltame. Gabriel acercó su rostro. ¿Sabes qué es lo peor de estar muerto? Que todavía puedes sentir cuando te entierran. Lo arrojó contra una pared. Teresa gritó, Julián. El libro cayó al suelo y se abrió solo. En la primera página había cientos de nombres, todos tachados excepto el último. Todavía estaba escrito con tinta fresca, Julián Salgado. Don Julián quedó inmóvil. ¿Por qué está mi nombre? La Santa Muerte respondió, porque tú eres el último entierro. Y detrás de él, una mano pequeña tomó la suya. Era Mateo. Abuelo, el rostro del niño comenzó a cambiar, la piel se oscureció, los ojos se volvieron negros, la sonrisa se abrió demasiado. Con una voz que ya no pertenecía a su nieto, susurró, ahora te toca bajar. Don Julián soltó la mano del niño, o de aquello que había tomado su apariencia. Retrocedió hasta chocar con el altar. Tú no eres Mateo. La criatura sonrió. Pero conozco todos sus recuerdos. Su voz de niño llevaba otras voces dentro, como si varias personas hablaran a la vez. Sé cómo murió. Cállate. Sé que lloraste durante su entierro. Y sé que todavía guardas sus zapatos debajo de tu cama. Don Julián abrió los ojos y la criatura ya no estaba frente a él. Entonces una mano le sujetó el cuello. Gabriel. Te dije que bajaras. Lo levantó del suelo con una fuerza imposible. Teresa tomó una piedra y lo golpeó en la cabeza. El cuerpo de Gabriel se tambaleó. Don Julián cayó al suelo. ¡Corre!, gritó Teresa, y ambos corrieron hacia la salida mientras la Santa Muerte permanecía frente al altar. «El libro», gritó ella. Don Julián miró atrás, el libro seguía abierto en el suelo. «No podemos. Si no lo destruyen antes de la última campanada, el pacto quedará completo». Teresa miró el reloj, 12:51. ¿Cuánto falta? 9 minutos. Don Julián sintió el corazón golpeándole el pecho. ¿Y cómo lo destruimos? La Santa Muerte señaló una pequeña vela negra, con fuego. ¿Eso es todo? No. Alguien debe leer los nombres hasta llegar al último. ¿Y qué ocurre cuando diga mi nombre? La Santa Muerte no respondió. Teresa entendió, morirá. Será enterrado, corrigió la figura. Entonces hazlo tú, dijo don Julián. No puedo, el pacto fue hecho por humanos. Una campanada sonó, 12:52. Los muertos comenzaron a acercarse. Don Julián tomó el libro. Era mucho más pesado de lo que parecía. En la primera página había decenas de nombres. Comenzó a leer, María Torres. Una mujer muerta dio un paso hacia él y desapareció. José Ramírez, un anciano, desapareció. Claudia Herrera, una joven, lloró antes de desvanecerse. Cada nombre parecía despertar y luego borrar a alguien. Los muertos se acercaban. Teresa encendió la vela, más rápido. Don Julián pasó las páginas.
Los nombres eran interminables, algunos de gente muerta hacía décadas, otros con fechas recientes e incluso nombres de personas que todavía estaban vivas. Esto no puede ser. Sigue. Entonces encontró un nombre conocido, Mateo Salgado. Se quedó paralizado. No. Teresa miró. ¿Es él? Don Julián asintió. Mi nieto. Una figura apareció detrás de ellos, el niño, esta vez exactamente como don Julián lo recordaba, con su sonrisa tímida, el cabello corto y la pequeña cicatriz sobre la ceja. Abuelo. Don Julián lloró. No eres él. Sí soy. Mi nieto murió. Y tú me enterraste. ¿No quieres que vuelva? Claro que quiero. El niño extendió los brazos. Entonces abrázame. Don Julián dio un paso. La Santa Muerte habló. No. Es una trampa. El niño comenzó a llorar. Abuelo. Don Julián apretó los puños. Perdóname. El rostro del niño cambió, los ojos se volvieron negros, la mandíbula se abrió. Entonces muere con tu culpa. La criatura se lanzó sobre él. Teresa levantó la vela y una llama tocó el libro. Las páginas comenzaron a arder. Los muertos gritaron, no como personas, sino como animales heridos. Gabriel corrió hacia ellos. No. Teresa arrojó el libro al suelo mientras el fuego se extendía. La Santa Muerte levantó la guadaña, atrás. Gabriel se detuvo. Tú no puedes destruirlo, dijo Gabriel. No necesito destruirlo, respondió ella, mirando a don Julián. Necesito que él termine de leerlo. No puedo leerlo si se está quemando. Si puedes. Don Julián tomó el libro con ambas manos. El fuego le quemó la piel. Gritó, pero continuó, Rosa Martínez. Antonio López. Pedro Sánchez. Las figuras comenzaron a desintegrarse una por una. Gabriel gritó, detente. Pero don Julián siguió, Luisa Ortega. Manuel Castillo. Basta. Imploró Gabriel. Teresa Vargas, leyó don Julián, y se detuvo. Teresa quedó inmóvil. No. Su nombre estaba escrito con tinta negra. Continúa, dijo ella. Continúa. Don Julián leyó, Teresa Vargas. Ella cayó de rodillas. Una sombra parecida al humo salió de su cuerpo y después desapareció. ¿Estás viva?, preguntó él. Creo que sí, dijo ella. Pero algo había cambiado, su cabello se había vuelto completamente blanco y una línea oscura cruzaba su cuello, como una marca de cuerda. ¿Qué me está pasando? La Santa Muerte respondió, el pacto está cobrando lo que le pertenece. Otra campanada, 12:57. Don Julián pasó la página. Solo quedaban 3 nombres, Gabriel Ortega, Teresa Vargas, Julián Salgado. Teresa lloró. Mi nombre ya lo dijiste. La Santa Muerte negó. Ese no era su nombre completo. Debajo aparecía otro, Teresa Vargas de Ortega. Ella retrocedió. No. Gabriel la miró. Siempre fuiste mía. Tú me mentiste. Te dije que volvería. Mataste a nuestro hijo. Gabriel sonrió y señaló al esqueleto. No. Él lo hizo. El esqueleto levantó la cabeza. Yo solo respondí a tu petición. Teresa gritó, yo quería a mi hijo. Y te lo devolví. Eso no era mi hijo. El esqueleto comenzó a caminar hacia ella. La Santa Muerte levantó la guadaña. Todavía no. Él se detuvo. No puedes protegerla para siempre. No la estoy protegiendo, estoy esperando. ¿Esperando qué?, preguntó don Julián. La figura señaló el libro, el último nombre brillaba. Julián Salgado. 12:59, solo faltaba una campanada. Teresa entendió. Si dices tu nombre, el pacto termina. Y tú mueres. Don Julián respiró profundamente. Ya estoy viejo. No tienes que hacerlo, suplicó ella. Sí. Don Julián cerró el libro. Toda mi vida he enterrado personas.
miró las tumbas abiertas. Tal vez esta vez me toca a mí. Teresa lo abrazó. Perdóname. No hiciste esto sola. Miró a Gabriel. Todos tenemos algo que pagar. La última campanada comenzó a sonar. 1. El cementerio entero comenzó a temblar. 2. Las tumbas comenzaron a cerrarse. 3. Los muertos gritaban. 4. El esqueleto levantó ambos brazos. 5. El cielo se volvió completamente negro. 6. La Santa Muerte levantó su guadaña. 7. Gabriel comenzó a reír. 8. Teresa tomó la mano de don Julián. 9. El libro se abrió solo, y el nombre de don Julián desapareció. Él abrió los ojos. ¿Qué? La Santa Muerte bajó lentamente la guadaña. Alguien cambió el pacto. Don Julián miró a Teresa. ¿Qué hiciste? Nada, negó ella. Gabriel rió con más fuerza. No fue ella. 11. Una voz habló desde debajo de la tierra. Fui yo. Don Julián sintió el cuerpo congelarse, reconocía aquella voz. Era la de su hijo, muerto hacía 15 años. 12. Las campanas dejaron de sonar. Todo quedó en silencio. La tierra frente al altar comenzó a abrirse. Una mano salió, después otra. Un hombre comenzó a subir lentamente, era el hijo de don Julián. Pero había algo imposible en su rostro, tenía los mismos ojos de Mateo. Papá, dijo. Don Julián lloró. Hijo. El hombre sonrió. ¿De verdad pensaste que el último entierro era para ti? La Santa Muerte retrocedió. Por primera vez, don Julián vio miedo en ella. El hombre miró a Gabriel. El pacto cambió. Ahora los muertos no regresarán. Los vivos serán quienes bajen. En ese instante, desde las casas de Santa Lucía del Monte comenzaron a escucharse gritos. Cientos. Miles. Como si todo el pueblo hubiera despertado al mismo tiempo. Don Julián comprendió demasiado tarde que el cementerio nunca había sido el objetivo, era solamente la puerta. Y aquella noche acababan de abrirla por completo. Los gritos del pueblo no se detenían. Desde las calles llegaban golpes, cristales rompiéndose y voces llamando a familiares que ya estaban muertos. El hijo de don Julián permanecía junto al altar. Había regresado después de 15 años, pero su rostro no mostraba alegría, solo una tranquilidad aterradora. ¿Qué hiciste?, preguntó don Julián. Lo que ustedes no pudieron hacer, dijo el hombre. Cerrar la puerta. La Santa Muerte respondió, todavía no está cerrada. Lo estará cuando termine el último entierro, sonrió el hombre. ¿Cuál?, preguntó don Julián con escalofríos. Él señaló hacia la entrada del cementerio. El tuyo. Pero dijiste que no era para mí. No dije que fueras a morir. Don Julián retrocedió. Entonces, ¿qué quieres? Que seas enterrado vivo. Teresa comenzó a llorar. No. El hombre la miró. Todos los que ayudaron a abrir la puerta deberán bajar. ¿Y los demás? Los demás serán los que llenen las tumbas. Una explosión se escuchó a lo lejos. Las luces del pueblo comenzaron a apagarse una por una, primero las casas cercanas, después la plaza, finalmente la iglesia. San Miguel de los Olivos quedó completamente oscuro. Don Julián miró hacia las calles. Decenas de personas corrían hacia el cementerio, algunos gritando, otros llevando niños en brazos. Y detrás de ellos caminaban los muertos, lentamente, sin prisa, como si supieran que nadie podía escapar. «Cierren las puertas», gritó alguien. Pero las puertas del cementerio se cerraron solas. La multitud quedó atrapada. Los muertos entraron. Teresa se acercó a don Julián. «¿Qué hacemos?». «No lo sé». La Santa Muerte caminó hacia el centro del cementerio y levantó una mano. Todos los muertos se detuvieron. «Escuchen», dijo. «Este lugar no les pertenece». El hombre que había regresado del suelo soltó una carcajada. «¿Eso crees?». Ella lo miró. «Tú tampoco perteneces aquí».
El hombre dejó de sonreír. Yo morí hace 15 años. No, dijo la Santa Muerte, señalando su pecho. Lo que murió fue tu cuerpo. Don Julián preguntó, entonces, ¿qué eres? El guardián. ¿De qué? De la puerta. En ese instante, una mujer del pueblo gritó, mi esposo. Un hombre muerto caminaba hacia ella. La mujer corrió a abrazarlo. Pensé que estabas muerto. Durante unos segundos todo pareció normal. Después ella comenzó a gritar, el cuerpo de su esposo estaba frío, demasiado frío. Suéltame. El muerto abrió la boca y de su garganta salió agua negra. La mujer cayó al suelo. Los demás retrocedieron. Don Julián comprendió, no estaban regresando los muertos, algo estaba utilizando sus cuerpos. Todos tienen que salir. Gritó. Pero las puertas seguían cerradas. El hijo de don Julián levantó una mano. El suelo comenzó a abrirse. Tumbas nuevas aparecieron bajo los pies de las personas, una tras otra. Un hombre cayó dentro de una fosa. 2 vecinos intentaron sacarlo, pero las paredes de tierra se cerraron sobre él y sus gritos se apagaron. Luego otra tumba. Y otra. La gente comenzó a correr sin dirección. Don Julián tomó a Teresa de la mano. A la capilla. ¿Por qué? La puerta. Corrieron, pero Gabriel apareció delante de ellos. No van a entrar. Don Julián levantó la pala que llevaba. Gabriel sonrió. ¿De verdad crees que eso puede matarme? No quiero matarte, dijo, y golpeó sus piernas. Gabriel cayó. Teresa y don Julián entraron en la capilla. La Santa Muerte estaba frente al altar. ¿Dónde está la puerta? Debajo, dijo la figura, señalando una losa de piedra en el piso. Teresa la reconoció. Ahí estaba el altar original. Don Julián levantó la losa. Debajo apareció una escalera y un olor a humedad subió desde la oscuridad. Bajen, ordenó la Santa Muerte. ¿Tú vienes? No puedo. Este lugar fue construido para mantenerme fuera. ¿Qué hay abajo? La primera tumba. Teresa cerró los ojos. La tumba del hijo. Don Julián comenzó a descender y Teresa lo siguió. Llegaron a una habitación subterránea. En el centro había una tumba de piedra sin nombre, solo una inscripción, aquí descansa el primero. Don Julián pasó los dedos sobre las letras. ¿Quién fue? Teresa señaló una fotografía antigua en la pared, un niño de 6 años. Mi hijo. ¿Qué pasó? Murió de fiebre. Y tú quisiste traerlo de vuelta, dijo don Julián. Sí. Encontré a un hombre que decía conocer los secretos de la Santa Muerte, el padre de Gabriel. Don Julián comprendió. Todo empezó con él. Teresa asintió. Nos dijo que los muertos podían regresar a cambio de un entierro. Cada persona que regresara debía ocupar el lugar de otra. Don Julián sintió que la sangre se le congelaba. Entonces, mi hijo volvió. ¿Y quién murió en su lugar? Teresa no respondió. Don Julián recordó el nombre que había desaparecido del libro, Mateo Salgado. ¿Mi nieto? Teresa lloró. No fue Mateo. Entonces, ¿quién? El niño que está ahí abajo, dijo, señalando la tumba. Don Julián se quedó inmóvil. Nunca fue tu nieto, dijo ella. Lo que enterraste no era Mateo. Don Julián comenzó a temblar. Entonces, ¿dónde está mi nieto? Una voz respondió desde detrás de ellos, aquí. Don Julián se giró. Mateo estaba parado en la entrada, esta vez exactamente como antes de morir, con 9 años y la ropa limpia. Abuelo, dijo. Don Julián lloró. Mateo. El niño corrió hacia él y lo abrazó. Mi niño. Te extrañé. Don Julián cerró los ojos. Perdóname por no poder salvarte. Mateo se separó. No fui yo quien murió. Él, dijo, señalando la tumba. Una pequeña mano apareció entre las piedras, después otra. La tapa comenzó a moverse. Teresa gritó, no. Don Julián retrocedió mientras la piedra se levantaba. Algo comenzó a salir,
Primero una cabeza, luego unos hombros. Era un niño de 6 años, con un rostro idéntico al de Mateo. Don Julián sintió que se le detenía el corazón. ¿Quién eres? El primero, respondió el niño. Mateo desapareció. Don Julián quedó solo frente a la criatura. ¿Dónde está mi nieto? Nunca murió. ¿Dónde está? Donde todos los que fueron olvidados. El niño señaló hacia abajo. El suelo se abrió y debajo de la tumba apareció un pozo negro del que se escuchaban cientos de voces. Entre ellas, una que don Julián reconoció: abuelo. Mateo. Don Julián se acercó. Mateo. La voz respondió: no bajes. Voy por ti. No soy el único aquí, dijo la voz temblando. Entonces otras voces comenzaron a hablar, cientos, miles. Personas muertas, desaparecidas, enterradas bajo nombres falsos. Entre todas ellas apareció una voz adulta: Julián. Era la voz de su hijo. Papá, no confíes en Mateo. Don Julián miró al niño frente a él, que sonrió: ya es demasiado tarde. Una mano salió del pozo, después otra. Algo comenzó a subir. Teresa gritó: corre. Don Julián retrocedió mientras la criatura salía lentamente. Era un hombre enorme, cubierto de tierra, sin rostro, solo una boca. Y esa boca pronunció: el último entierro necesita un cuerpo. Don Julián miró a Teresa. ¿Cuál? La criatura la señaló. Teresa quedó paralizada. No. Don Julián agarró su mano. Corre. Ambos subieron las escaleras mientras el monstruo comenzaba a seguirlos. Cuando salieron de la capilla, el cementerio estaba lleno de personas, todas de rodillas, todas mirando hacia la misma dirección, la Santa Muerte. La figura sostenía su guadaña. Ya es hora, dijo, de decidir quién será enterrado. El hijo de don Julián apareció detrás de ella. No tienes elección. Don Julián miró a Teresa, luego al pueblo, y finalmente a la Santa Muerte. Entonces entiérrame a mí. Teresa gritó: no. Ya he vivido suficiente, dijo él. La Santa Muerte se acercó. Si te entierras, cerrarás la puerta. Hazlo. La figura levantó la guadaña, pero antes de tocarlo, una voz atravesó el cementerio: no. Todos miraron hacia la entrada. Un niño estaba parado allí, Mateo. Detrás de él había cientos de muertos, y llevaba entre las manos una pequeña imagen de la Santa Muerte. Abuelo, dijo, ella te está mintiendo. Don Julián sintió un escalofrío. La Santa Muerte se quedó inmóvil. Mateo levantó la imagen. La verdadera Santa Muerte está debajo del cementerio. La figura negra comenzó a retroceder. Por primera vez, su voz sonó aterrada. No. Mateo sonrió. Ya despertó. Y entonces, desde las profundidades de la tierra, comenzó a escucharse un latido. 1, 2, 3. Como si debajo de todas las tumbas, algo enorme acabara de abrir los ojos. El primer latido hizo temblar las tumbas. El segundo apagó todas las velas. El tercero abrió una grieta en el centro del cementerio. Ni siquiera los muertos se atrevieron a gritar. Don Julián observó la grieta mientras la tierra se separaba lentamente. Desde el interior surgió un sonido profundo, parecido a una respiración. La figura que todos llamaban Santa Muerte retrocedió. No puede ser. Mateo permanecía junto a la entrada. Te dije que ella estaba mintiendo. Don Julián miró a la figura negra. ¿Quién eres? Ella levantó lentamente el rostro de calavera. Yo soy la muerte. Mateo negó. No. Ella es solamente una guardiana. Teresa preguntó: ¿guardiana de qué? Mateo señaló la grieta. De eso. Una mano gigantesca salió de la tierra, con dedos demasiado largos y uñas negras. La figura de la Santa Muerte levantó su guadaña. Todos atrás. El hijo de don Julián se interpuso. Ya no puedes detenerlo. No, dijo ella. Entonces quítate. No estoy aquí para detenerlo. Estoy aquí para impedir que despierte completamente.
Otra mano apareció, después una cabeza sin rostro, solo una superficie blanca y lisa, como un cráneo sin ojos, nariz ni boca. Pero cuando levantó la cabeza, todos escucharon una voz que no venía de su cuerpo, sino del suelo, de las tumbas, de las casas, del pueblo entero. ¿Quién me llamó? Teresa cayó de rodillas. Yo. La criatura giró hacia ella. Tú abriste la primera puerta. Teresa lloró. Solo quería recuperar a mi hijo. Y para hacerlo entregaste otros. No sabía. Sí sabías. La criatura señaló a Gabriel. Él sabía. Tu padre sabía. Tu madre sabía. Cállate, gritó Gabriel. La criatura avanzó. Gabriel intentó escapar, pero una sombra salió de la tierra y le sujetó los pies. ¡Ayuda! Nadie se movió. La criatura lo tomó del cuello. Gabriel gritó, yo no hice nada. La voz respondió, mentiste durante 30 años. Lo arrastró hacia la grieta. Gabriel desapareció bajo la tierra. El cementerio quedó en silencio. Don Julián miró a Mateo. ¿Qué es eso? El lugar donde terminan los muertos que nadie quiso recordar, respondió el niño. ¿Y por qué está aquí? Porque alguien abrió la puerta. Don Julián miró a Teresa. Ella bajó la cabeza. Yo. La Santa Muerte habló, pero tú no fuiste la primera. Todos miraron al hijo de don Julián. Él permanecía inmóvil. Fui yo. Yo regresé primero. Don Julián sintió un escalofrío. Pero estabas muerto. Sí. ¿Por qué? Porque tú me enterraste sin despedirte. Don Julián lloró. Hijo, nunca dijiste adiós. No podía. Entonces alguien me escuchó. ¿Quién? El hombre señaló a la criatura. Él. La criatura giró hacia don Julián. Tu hijo pidió volver. ¿A cambio de qué? De ti. Don Julián entendió. Por eso aparecía mi nombre en el libro. La Santa Muerte asintió. El pacto siempre te perteneció. Entonces todo esto comenzó contigo. Don Julián cerró los ojos y recordó el entierro de su hijo, como había permanecido sentado frente al ataúd durante horas y como había dicho en voz baja, darían cualquier cosa por tenerte de vuelta. No sabía que alguien había escuchado. La criatura se acercó. Y ahora puedo cumplir tu deseo. Don Julián levantó la mirada. ¿Qué deseo? Que todos los muertos regresen. El cementerio comenzó a llenarse de voces. Los muertos empezaron a levantarse, pero esta vez no parecían monstruos, parecían personas normales. Padres, madres, hijos, abuelos, todos caminando hacia sus familias. Algunos abrazaban a sus seres queridos. Otros lloraban. Durante unos segundos, el pueblo entero pareció recibir una segunda oportunidad. Entonces don Julián comprendió el horror, no estaban regresando para vivir, estaban regresando para reemplazar a los vivos. Cada abrazo era una amenaza. Cada beso podía ser el último. Una mujer abrazó a su hija. La niña gritó, mamá. La mujer sonrió. Después la niña dejó de moverse. Su madre cayó al suelo. Cuando volvió a levantarse, ya no era la misma. Don Julián gritó, corran. La gente comenzó a escapar. La criatura abrió los brazos y las puertas del cementerio se cerraron. Nadie salió. La Santa Muerte levantó su guadaña. Entonces yo tampoco. Clavó la hoja en el suelo. Una línea de luz recorrió el cementerio y las puertas se abrieron. Ahora. Todos comenzaron a correr. Don Julián tomó a Teresa. Vamos. Pero su hijo apareció delante de ellos. Papá. Don Julián se detuvo. No. No quiero hacerte daño, dijo el hombre. Entonces déjanos ir. Él debe quedarse, dijo, mirando a Mateo. Don Julián abrazó al niño. No. Él es la llave. El hombre extendió una mano. Mateo comenzó a elevarse del suelo. Don Julián lo sujetó, no te lo llevarás. Teresa se unió, y entre los dos consiguieron mantenerlo. La criatura gritó. La tierra comenzó a abrirse nuevamente. Don Julián miró a la Santa Muerte.
Haz algo. Ella negó. Ya hice mi parte. Entonces, ¿qué hago? Entierra al primero. Don Julián comprendió. Miró al niño de 6 años que había salido de la tumba. ¿A él? Sí. ¿Dónde? Donde comenzó todo, señalando la grieta. Don Julián tomó al niño en brazos. La criatura intentó detenerlo, no. Pero él corrió y bajó por la grieta. La oscuridad lo envolvió. Escuchó miles de voces, gritos, súplicas, nombres. Hasta que encontró una pequeña tumba de piedra. La abrió. Dentro había un cuerpo infantil, el verdadero hijo de Teresa. Don Julián colocó al niño dentro. La criatura comenzó a gritar, no. Las paredes empezaron a cerrarse. Don Julián corrió hacia la salida y la grieta se cerró detrás de él. El cementerio quedó completamente inmóvil. Los muertos desaparecieron. Las tumbas volvieron a cerrarse. La Santa Muerte se desvaneció. Teresa cayó al suelo. Mateo corrió hacia su abuelo. Abuelo. Don Julián lo abrazó. ¿Estás vivo? Sí. Entonces corre. ¿A dónde? A cualquier lugar donde haya gente. Miró hacia el pueblo, donde las primeras luces del amanecer aparecían sobre las montañas. Salieron del cementerio. Nadie los siguió. Por primera vez, el pueblo estaba en silencio. Cuando el sol salió, las autoridades encontraron el cementerio completamente normal, sin grietas, sin tumbas abiertas, sin cadáveres. Solo encontraron una cosa, una pequeña imagen de la Santa Muerte sobre la tumba de don Julián. Pero don Julián seguía vivo. La policía pensó que había sido colocada como parte de algún ritual. Nadie creyó su historia. Teresa desapareció 3 días después. Nunca encontraron su cuerpo. Don Julián se mudó con Mateo a otra ciudad, y durante años no volvió a hablar de aquella noche. Hasta que, una madrugada, despertó con la sensación de que alguien lo observaba. Eran las 2:13. Se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera no había nadie. Entonces escuchó 3 golpes en la puerta. Toc, toc, toc. Mateo apareció detrás de él. Abuelo. No abras. Los golpes regresaron. Toc, toc, toc. Don Julián miró por la mirilla. Una mujer estaba parada afuera, vestida de negro, con una guadaña en la mano y un rostro de calavera. Don Julián sintió que el corazón se le detenía. Santa Muerte. La figura levantó lentamente un dedo y señaló hacia Mateo. Don Julián retrocedió. No. La voz atravesó la puerta. El entierro no terminó. Don Julián abrazó a su nieto. ¿Qué quieres? El último cuerpo. ¿Cuál? El tuyo. Don Julián cerró los ojos. Ya no tengo miedo. La puerta comenzó a abrirse sola. La mujer entró, pero detrás de ella no había oscuridad, había cientos de personas, todos los muertos del cementerio, todos aquellos que habían regresado y sido olvidados. Y al frente estaba Teresa, con el rostro pálido, los ojos completamente negros y una sonrisa triste. Perdóname, dijo. Don Julián miró a Mateo. Corre. No te voy a dejar. Corre. Mateo salió por la puerta trasera. Don Julián permaneció solo. La Santa Muerte se acercó. ¿Por qué yo? Porque tú fuiste quien la llamó. Don Julián recordó sus palabras de 15 años atrás, darían cualquier cosa por tenerte de vuelta. Entonces comprendió, nunca había pedido que su hijo regresara. Había ofrecido su propia vida. La Santa Muerte extendió la mano. Don Julián la tomó. Al amanecer, Mateo regresó. Encontró la casa abierta, sin sangre, sin señales de lucha. Solo una pequeña imagen sobre la mesa. Debajo había una nota escrita a mano: no entierres a nadie que no conozcas. Mateo tomó la imagen.
Detrás encontró una segunda frase, y nunca le prometas nada a los muertos. Pasaron muchos años. Mateo creció, se casó, tuvo hijos. Nunca volvió a Santa Lucía del Monte, pero conservó aquella pequeña imagen. Hasta que una noche, ya siendo adulto, escuchó 3 golpes en la puerta de su casa. Toc, toc, toc. Su esposa preguntó, ¿quién es? Mateo no respondió. Miró hacia la puerta. Sabía que nadie debía abrir. Entonces escuchó una voz infantil desde el otro lado. Papá. Mateo sintió que el cuerpo se le helaba, era la voz de su hijo, que estaba dormido en la habitación de al lado. La voz volvió a llamar, papá, tengo frío. Mateo cerró los ojos y comprendió que el último entierro nunca había sido el de don Julián. Había sido una advertencia. Porque algunas historias no terminan cuando los muertos son enterrados. Algunas comienzan cuando alguien decide recordarlos. Y desde aquella noche, en distintos pueblos de México y Latinoamérica, comenzaron a aparecer pequeñas imágenes de la Santa Muerte junto a tumbas sin nombre. Nadie sabe quién las coloca. Pero quienes viven cerca aseguran que, después de medianoche, pueden escucharse 3 golpes desde debajo de la tierra. Toc, toc, toc. Y si alguien responde, al día siguiente aparece una nueva tumba. Sin nombre. Sin fecha. Y con una pequeña inscripción, aquí descansa el último que prometió volver.